Hola con todas y con todos. Vamos a iniciar esta aula eh, principalmente para focalizarnos en aquellos elementos sustanciales del texto de lectura obligatoria para hoy, ya que dice relación con la construcción del otro, de un texto de Maritza Montero, que fue publicado en la revista Utopía Latinoamericana. Y luego voy a también tratar de retomar una descripción muy general de los elementos sustanciales del enfoque ecológico, ¿ya? Para poder incorporar algunos elementos que tienen que ver con la noción de la observación del contexto, es decir, los aspectos contextuales, entendidos desde la perspectiva del enfoque sistémico, el enfoque ecológico de von Frembrenner, ¿ya? Esa va a ser la clase de hoy en términos de los contenidos. ¿Cuál es la modificación que vamos a hacer respecto a las otras clases? Es que voy a partir yo y luego vamos a hacer una ronda nuevamente en función de cómo ustedes fueron observando esta nueva semana y tratando ya de ir, que en esas descripciones que ustedes hagan, tratando de ir conectándolas con estos elementos que yo les voy a presentar muy desde el punto de vista de la identificación de los elementos más sustanciales de los textos, ya los contenidos que nos interesan que ustedes logren apropiarse para, de alguna otra manera, avanzar en el logro de los objetivos de aprendizaje formativo y las subcompetencias de aprendizaje, ¿ya? Eso, por tanto, voy a partir haciendo alusión a el texto de hoy. A ver, alguien... Ahí sí. Buenas, Bastián, bienvenido. Estamos entonces. Perfecto. Entonces voy a compartirles la pantalla para iniciar nuestro trabajo. Bien. Cualquier duda, comentario, consulta, no hay ningún problema. Me interrumpen, porque como yo voy a compartir, digamos, la presentación, no logro ver el chat. Y si alguien no tiene micrófono, escribe en el chat y alguien que tenga micrófono me dice, profe, aquí hay una pregunta o cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿ya? Para facilitar nuestra comunicación. Bueno, partimos. Construcción del otro, liberación de sí mismo, es un texto de lectura para hoy de Maritza Montero en la revista Utopía y Praxis Latinoamericana, que fue publicado el año 2002 y que básicamente intenta describir y analizar una crítica a la noción clásica del sí mismo, pero entendida desde una perspectiva filosófica e histórica en la cultura occidental. Ese es el contexto en el cual se sitúa la propuesta o las principales tesis y argumentos que este texto nos ofrece a la discusión y al debate. Como ustedes pueden ver ahí, hay una imagen que un poco intenta retratar la diversidad, ¿cierto?, existente, diversidad cultural existente en nuestras sociedades, ¿cierto?, pero que se contraponen, de alguna otra manera, esta imagen se contrapone a esta idea del pensamiento occidental hegemónico que tiene su fuente, de alguna otra manera, en la noción de la subjetividad desde la perspectiva de la modernidad, ¿ya? O de la modernización, que vamos a decir que es el aspecto, digamos, simbólico y material que acompaña y ha acompañado los distintos momentos de transformación de las estructuras económicas, ciertas políticas y sociales de la sociedad capitalista contemporánea, ¿ya? Es decir, de toda esta tradición de pensamiento que tiene su centro en Europa, ¿cierto? Y que luego se expande, como también se expanden las lógicas capitalistas, a los distintos lugares en este caso, de América Latina, ¿ya? Este texto, para situarlo, ¿cierto?, en el contexto, intenta de alguna otra manera, como también lo hace el enfoque comunitario, la psicología comunitaria latinoamericana, de tratar de construir un pensamiento diferente, un pensamiento propio, ¿cierto?, que parte de las propias realidades, conflictividad y problemáticas de las sociedades latinoamericanas,
y que de alguna otra manera también asume una perspectiva histórica, ¿ya? Es decir, los conceptos, ¿cierto? Las formas que pensamos la realidad responden a esa propia realidad y por tanto, al ser nuestras realidades diferentes, debiesen entonces diferenciarse en términos de los conceptos, de las formas en las cuales venimos trabajando esta perspectiva de la psicología. Básicamente, la idea central de crítica tiene que ver con esta noción clásica del self, que se encarna, digamos, en la perspectiva de una ontología del individuo, es decir, el ser es el individuo, ¿ya? Esto implica también la noción de un sujeto cognoscente, ¿cierto? Un sujeto individuo que logra conocer, que logra percibir, que se diferencia respecto de otros individuos, pero que la discusión o el entendimiento de la construcción de la subjetividad o del self tiene su fuente ontológica en el propio individuo, ¿ya? Por tanto, la idea de acá del ser, o la discusión filosófica que nos trae también este texto, del ser reside más bien en el sí mismo. Por tanto, los procesos psicológicos o aquello que se deriva de estas premisas fundamentales epistemológicas y ontológicas, ¿cierto? Están estructuradas o concebidas desde la perspectiva de la interioridad y la exterioridad. Yo soy un individuo, tengo procesos internos, y a través de mis propios procesos internos psicológicos, ¿cierto? Yo establezco una relación con los objetos del mundo y con otros sujetos del mundo. Básicamente esa es la concepción que está a la base de la tradición, podríamos decir, del desarrollo, incluso de la psicología clásica o de la psicología dominante que existe y que sigue existiendo, digamos, en el mundo occidental, por lo demás, ¿no? Es decir, hay que pensar siempre desde el punto de vista de nuestra cultura occidentalizada, ¿ya? Y que pegó fuertemente acá en América Latina. Por tanto, acá tenemos este artículo, se sitúa críticamente respecto a esta noción y va describiendo las premisas más importantes respecto de, y va ejemplificando cómo se va, si partimos de esta premisa, cómo es que voy entendiendo entonces estos procesos de relación. Aquí les puse unas fotitos un poco para intencionar una reflexión que tiene que ver con dos grandes pensadores, uno de la Grecia clásica y otro de América Latina, básicamente Paulo Freire, de Brasil, y que también anduvo caminando por Chile y por otros lugares, por México, porque fue exiliado, digamos, en la dictadura del 64 de Brasil, fue perseguido, obviamente, y que un poco nos convocan o nos invitan a reflexionar o a repensar esta ontología del individuo como la fuente del ser, ¿ya? Y aquí yo extraje dos citas muy importantes que me parecen muy gráficas, muy condensadoras para que podamos clarificar de lo que estamos hablando, dado que quizás no tenemos formación filosófica, ¿cierto? No tenemos formación de los autores que se citan en los textos. Incluso teoría política, ese tipo de cosas. Para prescindir de los otros, habría que ser un animal salvaje o un dios. Esto lo plantea Aristóteles del punto de vista de que la discusión individuo-sociedad de alguna otra manera tiene esta dialéctica individuo-sociedad y como vamos a ver, esta superación de la dialéctica de la perspectiva latinoamericana, más bien de la ampliación de la dialéctica, no es de la superación. Ahí cometí un error. Es la ampliación de la perspectiva de la dialéctica, tiene su origen esta gran discusión entre individuos, sociedad, estructuras sociales, ¿cierto? Y los individuos, la subjetividad, tiene su base desde la tradición de Aristóteles, desde la tradición, perdón, de la Grecia clásica y de los pensadores de la cultura occidental, los filósofos de la cultura occidental, que de alguna otra manera han venido siempre incidiendo y siendo rescatados o cuestionados en la actualidad. Por lo tanto, son parte viva de este pensamiento y de las reflexiones de la contemporaneidad. Es súper gráfico, es decir, ¿podemos prescindir de otros? ¿Somos realmente individuos aislados? Nadie es en realidad si prohíben que otros sean, nos dice Paulo Freire. Digamos, la propia concepción del ser está anclada o adquiere su significado, nuestra propia experiencia de vida cotidiana adquiere nuestro significado, sí y solo sí hay otros que también
son parte de ese ser o de esa ontología, ¿cierto?, de los seres humanos. Nadie es si prohíben que otros sean. Para prescindir de los otros habría que ser un animal salvaje o un dios. Con esto nos están diciendo estos dos autores, digamos, que están bastante distantes en el tiempo, pero que se conjugan en una concepción, en una comprensión de la individualidad desde el punto de vista de la relacionalidad, ¿ya? El ser es una relación, ¿ya? De hecho, esto es muy fuerte del punto de vista de la perspectiva, por ejemplo, de la subjetividad relacionada con el neoliberalismo en la contemporaneidad, ¿no? Para el neoliberalismo lo que existe son individuos, no hay sociedad, ¿ya? Y la sociedad no es más que la agregación de individuos particulares. Y por tanto esto es la fuente, de alguna otra manera, de la configuración desde la racionalidad moderna, ¿cierto? De esta noción dominante hoy en día que se viene cuestionando fuertemente, que es lo que se denomina los procesos de individuación, que en su expresión más, digamos, radical, es el individualismo y la predominancia del ego por sobre las relaciones sociales de solidaridad y reciprocidad. Es decir, somos comunidad, ¿sí? No somos individuos fuera de la comunidad. Esto no quiere decir que neguemos la individualidad o el yo, sino que estamos diciendo que el yo, digamos, se configura o se constituye no desde la división radical entre sujeto y objeto del mundo u otros sujetos del mundo, sino en una relación mucho más compleja de aquellas cuestiones que nos configuran como seres humanos en términos de la relacionalidad. Ya voy a sintetizar mejor esta idea, pero que acá, si se dan cuenta en la foto, uno de los problemas que tenemos, les muestro la mendicidad, ¿cierto? Y un niño que está aislado, digamos. O sea, fíjense lo interesante de esta fotografía. Por una parte, esta foto está el mendigo, pero solo ve piernas, ¿cierto? Y la gente circula, es decir, lo excluye lo diferente, excluye al mendigo, ¿ya? Si uno pensara de que si esas personas, una u otra persona de ahí, asumiera esta noción tan radical de que son los individuos los responsables de sus propias vidas, elaboraría una concepción de ese mendigo como una persona que tiene problemas psicológicos y que por tanto podríamos decir, responsable de esa condición. Es responsable de él como ser humano individual, es responsable, ¿cierto?, de ser pobre, de estar mendigando, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se entiende esta persona en esta fotografía, no sé si captan el mensaje, como parte, ¿cierto?, de un conjunto de seres humanos que constituyen una sociedad y por tanto que hay una relación con ese otro de exclusión, ¿ya? Al igual, digámoslo, que acá se muestra, digamos, como un niño que está aislado, ¿sí? Y como que no está siendo el niño en función de ese aislamiento, ¿no? Bien. Por tanto, pasamos de esta concepción de que el ser reside en los individuos a que el ser reside en la relación, ¿ya? Por eso que por eso que cuando observamos, ¿cierto? Lo que observamos son tipos de relaciones o relaciones, ¿ya? Conjuntos complejos de relaciones en distintos niveles y escalas de sobreposición respecto a aquello que estamos produciendo como observación. El ser reside en la relación, y aquí es donde viene una cosa muy importante de la propuesta del texto, que yo diría que es el corazón del texto, ¿ya? Que es una propuesta que fue desarrollada por, bueno, nuevamente los filósofos siempre, todos mis respetos por la filosofía, ¿ya? Que es de Enrique Dussel, un filósofo mendocino, ¿ya? De Mendoza, Argentina, que lleva mucho tiempo viviendo en México, que está vivo. Enrique Dussel, para quienes no lo conocen, le invito a buscarlo. Tiene múltiples videos, digamos, de YouTube y es invitado también internacionalmente. Desarrolla un pensamiento bastante interesante. Bueno, aquí hay toda una discusión un poco más densa,
respecto a la dialéctica, ya que Marisa Montero la retoma, ¿cierto? De una dialéctica que está pensada desde el punto de vista de un uno y un otro, pero como una especie de noción de confrontación, ¿cierto? Como una especie de noción de totalidad, de que ese uno se constituye en relación de confrontación con un otro. La forma de ser uno va a implicar la sumisión de un otro, ¿cierto? O la aniquilación de ese otro. Esa es un poco la interpretación que establece Marisa Montero. Sin embargo, dándole una continuidad al pensamiento dialéctico, con pensamiento bastante rico, ¿ya? Desde el punto de vista de la filosofía de la historia y todo ese tema, va a incorporarse una noción, digamos, de superación de la dialéctica que Enrique Dussel la denominó la analéctica, ¿ya? Básicamente la definición más sintética, podríamos decir, de la analéctica es aquello que está más allá de la totalidad, ¿ya? Sí, hay una concepción de la totalidad respecto de la configuración de la dialéctica, pero que es aquello que está más allá de la totalidad, que incluye la otredad y que responde al él o la otra diferente, ¿ya? Es decir, aquí entra a la discusión de la configuración de otros mundos de vida, ¿ya? Un poco, vivimos un conjunto de relaciones, se constituyen mundos de vida, esos mundos de vida establecen relación con otros mundos de vida y por tanto se configura una concepción analéctica que implica la inclusión de lo no incluido. Perdón, que llegó alguien. A ver, parece que tengo que dejar de compartir. Ay, ahí me perdí un poquito. Ahí está. Bien. Bienvenida, bienvenido. Seguimos entonces. Profe, Dígame. tengo una duda. Cuando Adelante. usted se refiere a analéctica, eso lo podemos relacionar con la globalización, ¿no? O sea, ¿se relaciona proporcionalmente con eso? O sea, absolutamente. ¿Quién me hizo la pregunta, perdón? Yo, Rubén. Ah, Rubén, ya. Espera, déjame compartir la pantalla y te respondo inmediatamente, pero sí, tiene todo que ver y ya te voy a dar el ejemplo que tiene que ver con nosotros. Vuelvo entonces. Bien, claro. Si tú piensas, Rubén, y las demás compañeras y compañeros, pensemos en la historia de América Latina, ¿ya? De hecho, el nombre América Latina es un nombre impuesto. Es decir, se habla, y en los colegios, a todos nosotros nos dijeron que América Latina fue descubierta, ¿cierto? Como si no existiera un mundo previo respecto de ese supuesto descubrimiento, ¿ya? La globalización en realidad no es una cuestión que, digamos, que es un concepto que tiene que ver con esta idea de la integración de alguna otra manera del mundo bajo un solo sistema, ¿ya? Esto ya comenzó a ocurrir en 1492, ¿ya? El proceso de globalización, digamos, algunos plantean como mundialización del capital y de la necesidad de extensión, ¿cierto?, del dominio europeo por sobre los otros pueblos, y la colonización no es más que un proceso inicial de globalización, es decir, de mundialización del capital, de la necesidad, ¿cierto?, de ir a conquistar otros territorios y por lo tanto extraer riqueza de esos territorios para sustentar los procesos de desarrollo, entre comillas, de esos pueblos que estaban ejerciendo su hegemonía y su dominio. Cuando llegan acá, lo que llegan, vamos a decir que llegan con una perspectiva, es decir, si hubiese existido una perspectiva analéctica de incorporación de los mundos de lo diferente, hubiese sido muy diferente, muy distinto, porque en realidad lo que existió fue una especie de sometimiento incluso
a través también, y aquí mi respeto a las personas creyentes, ni un problema con eso, estamos hablando de procesos económicos y culturales, ¿ya? Pero también hubo todo un proceso de sometimiento de las creencias de los pueblos originarios respecto al cristianismo y el catolicismo, ¿cierto? Como formas también de incorporación a la sociedad y de construcción de una sociedad nueva. Pero la construcción de esa sociedad nueva se dio a través de un proceso de imposición cultural, ¿ya? Por tanto, la analítica lo que está cuestionando es justamente eso, digamos. Y la propuesta que está planteando es que esa globalización tiene una hegemonía cultural que intenta reproducir o funcionalizar a las y los sujetos respecto de los principales valores, normas, comportamientos que de alguna otra manera son funcionales a ese propio sistema, ¿ya? Entonces la analéctica te va a decir lo contrario, o sea, aquí en realidad debemos aprender a vivir desde una perspectiva radicalmente diferente desde el punto de vista de el respeto a la diversidad cultural, el respeto a los pueblos originarios, ¿cierto? El respeto a los otros modos de vida y formas de vida, ¿ya? Básicamente eso es y tiene mucho que ver con lo que está planteando Rubén sobre la globalización, y entiendo que lo plantea en términos contemporáneos, ¿ya? Yo te estoy diciendo que este es un proceso que viene de 1492 y que ha tenido una larga historia también en América Latina, pero para los europeos, América Latina en ese momento, digamos, no fue entendida como, digamos, había que someterla al proceso de modernización desde el punto de vista de los fundamentos culturales que grupos, digamos, en realidad eran empresas europeas, ¿cierto?, que vinieron a generar este proceso aquí en América Latina y la constitución de los estados nacionales, ¿cierto?, de las repúblicas, las élites locales, ¿cierto?, y todo el proceso incluso de colonialidad que todavía sigue existiendo en nuestra sociedad, digamos, ¿no?, que tiene que ver con esta noción de inferioridad de unos y otros, ¿cierto?, de algunas culturas por respecto a otras, y que configuran unos tipos de relación de poder que es lo que se está cuestionando y lo que cuestiona este texto de alguna otra manera. La propuesta de Dussel va un poco por ese lado, ¿no? Es decir, lo que está fuera de la totalidad europea era América Latina, ¿ya? ¿Cómo lo incluye? A través de un sistema de dominación, ¿cierto?, de opresión y de masacre, ¿ya? Esto no fue en buena onda, y de transformación y modificación de todos los cánones o patrones culturales que negaban aquella diferencia. La analéctica es todo lo contrario, es esa necesidad, y esto que está tomado fuertemente hoy en día con la tradición de los estudios decoloniales o postcoloniales, bueno, postcolonial es lo europeo, pero decolonial o descolonial son dos categorías que se están trabajando más fuertemente en América Latina, pedagogía decolonial, ¿cierto? Toda la discusión sobre la plurinacionalidad que ya está presente acá en Chile, es decir, para darte ejemplos concretos, eso tiene que ver con la propuesta de la analéctica, ¿no? Porque en el fondo estamos entendiendo de que la construcción del otro implica incorporar esa diferencia a través del respeto de esa diferencia, incluir esa otra edad, es decir, ampliar, ir más allá de una totalidad cerrada de un propio sistema o mundo de vida, como se le llama en el texto. No sé si respondo, Rubén, a tu pregunta. Sí, profesor, me queda claro. Sí. Excelente, qué bueno. Esto se Qué puede bueno. relacionar también con otros procesos de cultura, o sea, de intercultura, así, no sé. Eh, la invasión por parte de Europa a Medio Oriente también podríamos relacionarlo con eso, ¿no? O sea, la Exactamente. decisión. De hecho, si tú revisas la historia universal, o por ejemplo, eh, la operación cultural, intelectual que se hizo en Europa, fue como que si el pensamiento hubiese sido creado en Europa, y eso es absolutamente falso. Eso es lo que pasó, digamos, hubo siempre influencia de Medio Oriente. Medio Oriente, digamos, los árabes tenían desarrollos de conocimiento realmente impresionantes, los musulmanes también, es decir, aquí había todo un conocimiento existente que fue negado, digamos, es como lo que Mignolo habla del punto cero, ¿cierto? Que en el fondo aquí como que la cultura occidental partió en Europa y todo lo demás no existía antes. ¿Ya? Hay una negación, ¿cierto?, de la diferencia de lo anterior y un ocultamiento de alguna otra manera de las influencias que existieron. De hecho, te voy a dar un ejemplo mucho más fuerte. Se supone, todos nos tenemos en la cabeza la creencia de que la industrialización
fue una creación de los ingleses, ¿ya? Y el tema del desarrollo, ¿cierto?, de la maquinaria y todo. Bueno, hay documentos e investigaciones que indican que hubieron influencias de los chinos, ¿ya? Obviamente se desarrolló en Inglaterra, pero de los chinos, de las máquinas, del conocimiento de los chinos, fue aquel que llegó de que se trajo, digamos, se trasladó, se tradujo, se transportó, ¿cierto? El conocimiento entre personas que fueron, viajaron y aprendieron ¿cómo se llama?, a desarrollar el tema de las máquinas. En ninguna parte yo creo que has escuchado que la revolución industrial tiene que ver también con ciertos antecedentes chinos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo bien interesante y que de alguna otra manera toda esta discusión de la interculturalidad actual, y te lo digo porque justamente voy a hacer un curso de maestría sobre psicología comunitaria e interculturalidad para Ecuador. Entonces, ese tema es fundamental, digamos, hoy en día, ¿ya? Y también hay una discusión respecto de las implicancias políticas de esto de la diversidad también. Ojo que también hay que verlo desde el punto de vista de cómo se organiza la materialidad también de la sociedad, digamos, ¿no? Porque a veces pueden haber consecuencias políticas complejas, ¿ya? Como esta idea de la posmodernidad y la diversidad, digamos, la apología a la diversidad, también una concepción posmoderna que al final sigue siendo funcional al desarrollo del capitalismo. Bien, ya, no me voy a embalar más con eso. Somos seres de relaciones en un mundo de relaciones, nuevamente trayendo a colación a gran Paulo Freire, ¿cierto? Y que vamos a hablar de la otredad. Y un poco esta es la síntesis del texto que va a tener implicancias desde el punto de vista de la concepción de la subjetividad, es decir, cómo concebimos a los sujetas y las sujetas y los sujetos, respecto a las cuestiones de la relación del ser, el conocimiento y la ética, ¿cierto? A las consecuencias políticas de un entendimiento de una epistemología relacional y la propuesta que tiene que ver con el nombre, que es la liberación del yo. Y aquí está la tesis un poco central que tiene que ver con que parte de la aceptación del otro en su diversidad, ¿ya? Entonces, para un poco sintetizar esta cuestión, la otra edad, la propuesta, básicamente este texto, y ustedes cuando hacen observación están construyendo la otra edad, ¿ya? Esa es la cuestión. Los sujetos, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la psicología comunitaria latinoamericana, son entendidos como constructores de conocimiento y portadores de saberes, ¿ya? Ejemplo concreto, hoy en día, COVID-19. ¿Sabemos algo de cómo los pueblos indígenas abordan el tema del COVID-19? Y hay experiencias bellísimas de cómo existe control territorial y organización territorial para no tener contagio en las propias organizaciones sin Estado de los pueblos indígenas. ¿Sabemos algo de eso? Yo creo que no mucho, ¿cierto? Bueno, hay una invisibilización, hay una noción del punto de vista de nosotros que un poco estamos en esta concepción del entendimiento de la subjetividad, es que entendemos de que los mundos, de que los pueblos originarios, ¿cierto?, tienen sus conocimientos, portan sus saberes y comparten una formas de entendimiento, ¿cierto?, del mundo que son interesantes de poder respetarlo desde el punto de vista de las formas en las cuales ellos quieren habitar y quieren vivir, ¿ya? Generalmente aquí también hay que entenderlo siempre en términos de relaciones de jerarquía y relaciones de poder, ¿ya? Que esto tiene su base en la dicotomía, en la base cartesiana del entendimiento del pensamiento, que tiene que ver con establecer estas diferencias, lo bonito, lo feo, ¿cierto? La mujer y el hombre, ¿cierto? El blanco y el mestizo, digamos, el rico y el pobre, ¿sí? Todas estas diferencias que se establecen dicotómicamente de la forma de organización y de observar las relaciones sociales, siempre están atravesadas por jerarquía, ¿ya? Entonces, aquí hay una invitación, una convocatoria de alguna otra manera a esa concepción que nosotros como psicóloga y psicólogos en formación, ¿cierto?, estamos teniendo respecto de la otra edad, de los otros con quienes ellos, todas esas personas que nosotros vemos, un poblador en una población marginada, ¿ya? No es marginal, es marginada. No es pobre, es empobrecida, ¿sí? Empobrecida porque está inscrita en un sistema, ¿cierto?, que tiene ciertas condiciones estructurales que no le permiten surgir, aunque igual, de alguna otra manera, la gente lucha por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, lo que estoy diciendo, para no perderme, ¿cierto?, respecto a esta idea, es que las personas, las y los otros son portadores de saberes
¿cierto? Y que son sujetos constructores de conocimiento. Y como tal lo entendemos desde el punto de vista de esta psicología, ¿ya? Ese es un punto central. Es decir, la concepción del sujeto es un sujeto constructor de conocimiento, portador de saberes, ¿ya? No el psicólogo arriba, el paciente abajo, ¿sí? Aquí hay una relación de acompañamiento, ¿ya? Les doy un ejemplo. Es como, a ver, yo te ayudo con tu problema. El yo te ayudo con tu problema, a diferencia de yo te acompaño en este problema, ¿cierto? Es diferente, ¿no? El yo te ayudo, no, tranquila, es como cuando se te cae el celular, ¿cierto? Tú dices, no, tranquila, yo te lo recojo y te lo paso. Te acompaño, los dos de las manos, tomamos el celular y lo recogemos entre los dos. Entonces, ese tipo de cuestiones pueden graficar muy bien, quizás, si es que logro graficarlo bien, puede ser que no también, tiene que ver con esta noción o esta concepción de la subjetividad de los sujetos y las sujetas como constructores del conocimiento y no como objetos de conocimiento. Esa es la diferencia que se establece en el texto. Hay una relación también respecto de la ética entre el ser, esta concepción del ser, el conocer, cómo conocemos lo que observamos, ¿cierto? Que decimos que producimos un conocimiento, y la ética entendida no como una cuestión normativa, ¿cierto? Deontológica o de cómo nos comportamos o cómo establecemos un buen comportamiento, sino más bien de cómo construimos esa otredad a partir de la diversidad, ¿cierto? Pero con base en la relación al otro en igualdad y con respeto. Lo que buscamos aquí es romper esta jerarquía. Yo, psicólogo, sé más que tú, que tú, de ti mismo. Es una relación de dominación. Es una relación de jerarquía, ¿ya? Yo, psicólogo, sé lo que te pasa. Tú no sabes lo que te pasa porque yo soy psicólogo. Es un tipo de idea que aparece muy comúnmente y que en realidad ahí no estamos construyendo una ética de la relación en términos de igualdad y respeto. Claro, yo psicólogo vamos construyendo, vamos acompañando el proceso, ¿cierto? No estamos diciendo que no podemos trabajar como psicólogo, estamos diciendo que la concepción, la noción, la ética de la relación que establecemos con las personas que trabajamos debe estar sustentada desde el punto de vista de esta reflexión, desde la igualdad, el respeto, ¿cierto? El respeto a la diversidad, ¿cierto? Que entendemos que ese sujeto, esa sujeta produce conocimiento, porta saberes que son importantes, son relevantes. Y tenemos una visión también de la ontología, diciendo que la ontología tiene que ver con el ser de las cosas, ¿cierto? La episteme tiene que ver con el conocer de las cosas y de nosotros mismos. Por tanto, hay una ontología y una episteme de la relación que tiene consecuencias políticas bastante importantes, ¿ya? Y que su consecuencia política desde el punto de vista de la psicología comunitaria latinoamericana, básicamente, ¿cierto? Porque y se entiende, ¿eh? Por nuestra historia, violenta, estructuralmente violenta en nuestra historia en América Latina. De hecho, somos el continente más violento, más desigual y más urbanizado del mundo. Tiene consecuencias políticas importantes que tienen que ver con la democratización, ¿ya? Y es un gran tema, ¿ya? Un gran tema que atraviesa todas las instituciones que tenemos hoy en día y que trabajan con políticas sociales, políticas del Estado, que de alguna u otra manera nos van a contratar para hacer trabajo en el futuro, etc. Entonces llegamos a la propuesta importante del texto, que es la liberación del otro. Digamos que esta idea de la construcción del otro y la liberación tiene que ver justamente con la aceptación del otro en su diversidad, ¿ya? No en la subsunción, ¿cierto? De un tipo de ser, un tipo de comportamiento, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Esto lo podemos ver en casos tan cotidianos como en las escuelas, por ejemplo, ¿ya? En la forma adultocéntrica de entender la educación, por ejemplo, de las y los niños. Si ustedes se preguntan en el colegio qué era lo que más les gustaba en las escuelas cuando ustedes eran niñas y niños, ¿qué era? Escuchar la campanita y salir a recreo para jugar con las y los amigos y los compañeros y socializar ahí y tener un momento, ¿sí? Entonces como que uno estaba aprisionado, ¿no? ¿Sí? Ahí uno tenía como una sensación de que se liberaba de algo que lo estaba oprimiendo. Pues bien, tiene que ver quizás el ejemplo un poco más del punto de vista de un sistema, ¿cierto? De una forma de educación, de entendimiento de la educación, que de alguna otra manera oprime estas posibilidades de liberación del otro, porque no acepta al niño como niño, no lo concibe como niño, por lo tanto tiene que estar sentado 30 minutos
sin hablar, calladito, mientras el profesor, ¿cierto?, le explica aquello que el niño ni siquiera entiende. Y la niña también. Eso sería con ese texto, y el otro que quería como un poco complementar es la perspectiva, que son solo 2 diapositivas, y con eso termino. Complementar con estas concepciones de contexto, que tiene que ver con, con la idea de esto a partir de que nos entendemos, ¿cierto? Como somos seres de relaciones en un mundo de relaciones, esas relaciones tienen distintas formas de concebirse o pensarse desde el punto de vista de lo que se ha venido desarrollando en ciencias sociales y en psicología en particular. La psique, que tiene que ver con la mente, ¿cierto? Y lo social, lo psicosocial, digamos, tiene que ver con las relaciones interpersonales, se pueden entender desde el punto de vista analítico de diferentes anillos de complejidad, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que les decía del modelo del esquema de von Frembrenner, que intenta construir una perspectiva ecológica, una teoría ecológica, ¿cierto?, sistémica ecológica, para poder entender los tipos de relaciones que nosotros establecemos, digamos, en la sociedad de la cual formamos parte, que va desde la familia, los amigos, en el microsistema, ¿cierto? Aquí tenemos, perdón, sujeto, tenemos un microsistema que tiene que ver con los niveles de proximidad de nuestras relaciones, ¿ya? El mesosistema, ¿ya?, que tiene que ver, por ejemplo, la familia, los amigos en el microsistema, el barrio y todo lo que allí podemos encontrar, la escuela, el jardín, el templo, la iglesia, la junta de vecinos, el club. En el mesosistema, organizaciones e instituciones como la municipalidad, las universidades, la seremía, la intendencia, etcétera. En el macrosistema, y finalmente en el exosistema, el gobierno central, la religión, la cultura, la idiosincrasia y aquellos aspectos más globales que de alguna u otra manera también atraviesan nuestra propia concepción, ¿cierto?, de nosotros como individuos y individuos en relación, ¿ya? Por tanto, aquí hay una dimensión interesante para poder entender de cómo conceptualizamos aquella epistemología relacional. Por lo tanto, la tesis central es que no podemos entender la psique, el individuo, la subjetividad fuera del contexto histórico y cultural, y que tiene que ver con una interacción permanente entre lo que nosotros hacemos, decidimos y podemos generar como actores relevantes para transformar alguna situación específica, nuestra relación de conflicto con nuestro hermano o hermana, ¿cierto? Retomar nuestra relación de pareja o no. Es decir, nosotros tenemos capacidad de agencia, de poder ejercer un cierto poder de influencia y de transformar ciertas cuestiones que están a nuestro alcance, pero también existe aquellos elementos sobre los cuales no tenemos cierta incidencia que tienen que ver con la estructura social, ¿ya? Un ejemplo muy relevante para el día de hoy, o sea, aquí hay una posibilidad de reconfigurar la relación entre las agencias y la estructura social a través del proceso constituyente, por ejemplo. Ya, pues una constitución es una estructura, es un orden de una sociedad, ¿cierto? Ya hay agencias que son de los movimientos sociales que de alguna u otra manera generaron tanta presión que abrieron la posibilidad a que se hiciera un plebiscito respecto a la constitución. A eso nos estamos refiriendo, es decir, nosotros como individuos en nuestra asociación, ¿cierto?, con otros individuos, digamos, la configuración de ciertas identidades sociales, colectivos sociales, ¿cierto?, que de alguna u otra manera luchan por algún sentido de transformación de la existencia, ¿cierto?, de las formas de vida, pueden generar estos cambios en las estructuras sociales, ¿ya? No es que no podemos hacer nada, ¿cierto? No, la historia de la humanidad está absolutamente repleta de ejemplos de estas transformaciones, algunas a través de las guerras, ¿cierto? Otras no, algunas a través de la violencia, otras no. Es decir, hay un conjunto bastante diverso de este tipo de interacción que se da entre las agencias grupales, individuales, ¿cierto?, y las estructuras sociales, ¿ya? Profe, Aquí, sí, adelante. las agencias serían como los reinados, los gobiernos. No, la agencia tiene que ver con tu capacidad de agenciar, de actuar, ¿ya? Ah, ya, ¿Cachai? Por entiendo. ejemplo, cuando tú dices, no, mira, la verdad, juntémonos, oye, te invito a una fiesta el día X. No, la verdad que no quiero ir. Eso es una agencia, es una toma de decisión. Tú tomas la decisión de no ir o de ir, ¿sí? ¿Qué quieres estudiar? No, mira, estoy entre psicología y sociología o antropología, no sé qué, ya. O arte, ya.
¿Cuál es mi capacidad de agencia? La toma de decisión respecto de que yo preferí estudiar psicología, por ejemplo. ¿Ya? La agencia tiene que ver con la capacidad de acción que tú tienes como persona, como persona, digamos, ¿no? ¿Ya? Y la Tiene que ver con estructura, las agencias individuales y grupales, es decir, las posibilidades que tenemos para poder tomar decisiones colectivas muchas veces, para poder generar transformación en la estructura social, ¿ya? ¿Voy o no voy a la marcha? ¿Estudio o no estudio? ¿Sí? Esas son agencias, como, no sé si me hago entender, ¿sí? sí, pero me falta estructura social. La estructura social tiene que ver con la organización, el orden normativo de la sociedad, ¿ya? Básicamente tiene que ver con el conjunto de leyes y normativas y formas de organización del sistema económico que condiciona tus posibilidades de agencia, ¿ya? Por ejemplo, son las normas las leyes y las normas, las reglas que configuran un cierto orden social que preexiste a tu existencia, ¿ya? Es decir, tú naciste en Chile. Chile tiene un orden social establecido, tiene un sistema económico establecido, tiene una forma regular de funcionamiento, ¿ya? Eso es la estructura social, ¿ya? Es decir, la estructura social, por ejemplo, hay ricos y pobres. Y clase media, ahí eso está en discusión hoy en día, ¿ya? ¿Sí? Eso es una estructura social, es un orden preestablecido que tiene capacidad de reproducirse a sí mismo. La lógica de organización de la sociedad capitalista que se fundamenta en la acumulación de dinero, de capital y de poder es parte de la estructura social del sistema social que vivimos, que es muy diferente, por ejemplo, a cómo viven las comunidades de los pueblos originarios, por ejemplo, que no fundamentan su vida a través de los procesos de acumulación. ¿Me explico? Ahí tiene estructuras sociales diferentes, formas de organización social diferentes. ¿Ahora sí o todavía no? Sí, he entendido. Gracias. Gracias a ti. Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos, digamos, un poco más detallados de los distintos anillos en los cuales se configura, digamos, este contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestras agencias, nuestras acciones, digamos, en el marco de ciertos ordenamientos sociales que es la estructura social, y esto se interactúa permanentemente, ¿sí? Porque uno no está cuestionando permanentemente, Chuti, ¿por qué tengo que cumplir esta norma? ¿O por qué esta ley es así? ¿Por qué no cambiamos esta ley? ¿Cierto? Esta ley no nos favorece a nosotros, ¿por qué no la cambiamos? No, que no se puede. Bueno, o sea, siempre estamos en esta interacción y esta interacción se operacionaliza, digamos, los procesos subjetivos están atravesados, digamos, por cada uno de estos anillos o por cada una de estas dimensiones de un sistema ecológico en este caso, ¿no? Entonces tenemos cultura, valores, como les decía, las representaciones sociales a nivel del macrosistema, ¿ya? Por ejemplo, el consumismo. Ese es un valor, el consumismo es un valor, ¿cierto? Cultural, hegemónico, que opera a nivel del macrosistema, pero eso no quiere decir que esté tan lejos de mí, porque también puede estar en mi psiquis. ¿Me explico? Es decir, también dentro de mí hay elementos que son influidos en esa interacción con esta dimensión del macrosistema más general. Tenemos el exosistema, que tiene que ver, ¿cierto?, con los sucesos que ocurren en entornos no directos, aquellas cuestiones que suceden fuera de mí, fuera de mi proximidad relacional. Las relaciones familiares, escuelas, barrios, grupos de pares, están más en el campo del mesosistema, y el microsistema, roles, relaciones, actividades cotidianas, entornos más próximos, por ejemplo, en la familia, mi pareja, mis amigas, mis amigos, ¿cierto? Mi trabajo, son relaciones más del punto de vista de las relaciones más próximas, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos una concepción, ¿cierto?, que esto se estructura a través del tiempo y que estructura nuestro psiquismo, nuestra subjetividad, en función de estos, digamos, anillos de contexto que de alguna u otra manera nos permiten tener elementos más de análisis respecto de cómo podemos observar o decir que estamos observando algún fenómeno particular, ¿cierto?, de la realidad que estamos viviendo, digamos, ¿no? Por tanto, es una propuesta interesante del punto de vista analítico, ¿cierto?, y de entendimiento de cómo nosotros interactuamos, configuramos nuestra propia subjetividad en el desarrollo de nuestras vidas, ¿cierto?, en donde están interaccionando estos elementos de la agencia, ¿cierto?, con la estructura social y están configurándose a nivel del microsistema, relaciones más próximas, mesosistema,
exosistema y macrosistema. Ejemplo, ¿qué es lo nuevo que apareció en la rebelión social? Para ir dando ejemplos del contexto que estamos viviendo en Chile. O no, más cerquita todavía, el COVID. ¿Qué es lo que sucedió? Hay una importante e interesante levantamiento de las ollas comunes, ¿ya? En distintos sectores de las ciudades chilenas, que justamente se articulan como respuestas posibles de agencia, dado que el Estado no nos satisface, digamos, de agencia, porque no nos alcanza con una caja, de agencia respecto de cómo se van configurando este tejido a través de los espacios más locales, de proximidad, con el vecino, la vecina del barrio, la persona que vive cerca de mi casa, que la conocí en la escuela, los grupos de pares, el colectivo cultural que conocí, ¿cierto? Se va configurando la junta de vecinos, etcétera, se va configurando una posibilidad de generar una acción de solidaridad respecto a combatir de alguna otra manera el hambre que está más presente, ¿cierto?, en ciertos sectores más deteriorados de nuestra sociedad como parte de la estructura social, digamos, una estructura social que es completamente desigual, ¿ya? Entonces, se fijan, ahí hay una agencia que impacta de alguna otra manera esta concepción, esta representación social de la cultura chilena o de los valores, digamos, de Chile, que o sea, somos muy individualistas, competitivos, todos valores neoliberales que se responden a través de lo local, ¿ya? ¿Eso cómo lo entendemos? Podemos entenderlo desde este esquema analítico donde nosotros vamos configurando nuestra subjetividad, nos vamos sintiendo más solidarios en la medida que hacemos acciones solidarias, no en la medida que decimos que somos solidarios, sino en la medida que articulamos, ¿cierto?, ciertas prácticas de relacionamiento respecto de una problemática específica y que se activa en función de dedicar tiempo, esfuerzo, ¿cierto? Y distintas formas de colaboración que existen para el desarrollo de este tipo de cuestiones, ¿ya? Espero que haya quedado relativamente claro. Fin de la presentación. Y ahora abro el espacio para que... Chuta, me extendí, pero bastante en la... Me entusiasmé, perdón. Pensé que iba a ser más cortito, pero bueno. ¿Alguna duda o consulta? ¿Qué les pareció? Profe, yo, de nuevo. Adelante, Karina. Si nos podría dar un ejemplo de exosistema y mesosistema para entenderlo mejor. De exosistema y mesosistema, ya. Mira, un exosistema podría ser las instituciones, por ejemplo, el municipio, ¿ya? El municipio es una institución, o la universidad, por ejemplo, ¿cierto? Son instituciones que, de alguna otra manera, no están presentes, son parte de la organización de la sociedad, pero que tú no tienes una relación directa, porque en tu caso tú eres estudiante, ¿cierto? Hay una institución como el municipio. Ese municipio lo podemos entender en términos de exosistema, ¿ya? Porque está fuera de mi relación de proximidad. Recordemos que la forma en la cual se organiza esta idea tiene que ver con las relaciones de proximidad. Por lo tanto, exosistema, el municipio es una institución que podríamos ubicarla en el anillo del exosistema. Ahora, si yo trabajo en el municipio, se constituye en un anillo, ¿cierto? Si yo estoy todos los días yendo al municipio, se constituye en un anillo más bien del mesosistema respecto a mis relaciones más próximas. ¿Me explico? O sea, va a depender de tu posición y del tipo de relación que tú establezcas con esa institución. Pero en caso que tú eres estudiante y existe el municipio, ese municipio está dentro del anillo, ¿cierto?, de contexto de ese exosistema. Y el otro que me preguntaste, meso. Sí. Perfecto. Y el mesosistema sería aquellas cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con la junta de vecinos en tu barrio, la escuela en tu barrio, ¿cierto? La iglesia de tu barrio, la junta el club deportivo de tu barrio. Son instancias que están más próximas, relacionalmente hablando, ¿cierto? Y que están dispuestas, digamos, en ese mesosistema de que tú puedes acceder de alguna otra manera más fácilmente porque puedes establecer contactos con esos grupos. Te llega información del barrio respecto de lo que pasó, ¿cierto?, en el club deportivo, de lo que pasa en la escuela, de lo que pasa en el jardín de infantes, etc.
O sea, no profe, de las niñas y los niños, perdón. o sea, Dime, el microsistema vendría siendo así como la instancia o las variables que tienen que ver con uno mismo, donde el el vecindario, la microsistema, casa, la familia. El exacto. mesosistema sería como el intermedio que hay entre el exosistema, que viene siendo así como el sistema general. Por ejemplo, el microsistema viene siendo el vecindario, el mesosistema la municipalidad y el exosistema el gobierno regional. O la Mira, municipalidad, el microsistema en realidad es tu familia, tus amigos, el ¿cierto? grupo de personas, la Sí. familia. El El mesosistema, barrio, digamos, el barrio, aquello que está un poquito más fuera de ti, por eso son anillos, ¿no? Son como, por eso que son círculos, ¿ya? Esto es para entenderlo, ¿ah? No es que opere así geométricamente en la realidad, esto es para entenderlo. Pero no, claro, por ahí va tu ejemplo que está muy bueno, porque en realidad el barrio, ¿cierto? Son el mesosistema que está entre el individuo y la institución, pues. exacto, y el exosistema son aquellas instituciones que también son parte, pero que no tienen una relación próxima contigo, que están más lejos de ti, Ah, ya ya. como el municipio, Profe, el gobierno regional. Y el macrosistema, Es ya porque todo, ahí te faltó el macrosistema, porque hablaste del exosistema. me faltó lo más amplio que sería el macrosistema, donde El estaría macrosistema que son los aspectos ya aquellos aspectos más bien simbólicos, la valóricos, ¿cierto? religión, la política, la La moral, la cultura, la constitución, economía, la constitución, las condiciones sociales. todo aquello que en el fondo organiza de alguna otra manera, condiciona tus posibilidades de acción, ¿ya? Buena, Eh, me, Entonces, me quedó súper claro, profe. esa es una forma de entender cómo establecemos estas relaciones y que todas ellas están en nosotros. Eso es lo importante de entender. No es que porque esté alejado los valores del neoliberalismo, por ejemplo, no, a lo mejor yo no tengo algún tipo de valor inserto en mí y no me doy cuenta. ¿Ya? Porque esto ha sido promovido en mí a partir de los medios de comunicación, ¿cierto? A partir del comercio, del marketing, de todo aquello que va configurando de alguna otra manera la opinión pública, va configurando formas de ver el mundo, ¿cierto? Va configurando ciertos valores morales, ciertas cuestiones que son aceptables o no aceptables. Y eso lo observamos a través de estos dispositivos comunicacionales que constituyen o transfieren de alguna otra manera estos elementos más macro que también bajan a través de las instituciones. Por eso que las rayitas, si se dan cuenta, estaban hacia adentro, ¿no? O sea, tienen los anillos y tienen rayitas hacia adentro. Quiere decir que hay influencia de cada una de estas dimensiones sistémicas en la constitución del self, digamos, la constitución del psiquismo o de la subjetividad respecto de esta interacción agencia-estructura, ¿ya? Que es una discusión bien dura en ciencias sociales, que va más allá de la psicología en realidad. Entonces, eso nos da elementos de complejidad respecto de cómo entendemos desde una perspectiva relacional. ¿Ya? Esa es la cuestión interesante. No sé si queda un poco más profe, claro. es que para terminar de anotar, el exosistema puse que era más como una relación fuera de mi proximidad y el mesosistema que eran instancias más próximas, como para simplificar. Exactamente, exactamente. De todas maneras, yo les voy a compartir esta diapositiva ya para estar en su aula y por tanto desde ahí pueden ver los ejemplos porque ahí hay una descripción también como les acabo de presentar. ¿Ya? Oiga, profe, una pregunta. Sí, por supuesto. Adelante. Cuando se trata de situaciones como problemas y nosotros nos vemos, somos como los sujetos que estamos dentro, como por ejemplo la pandemia o podría ser una depresión económica, ¿en dónde se situarían esos problemas? En En todos qué- lados. pero, Va pero, te afecta. Dime, perdón, Bastía, dale. pero ¿en qué sistema? ¿O afecta a todo nomás, simplemente? Mira, buena la pregunta porque me permite clarificar una cuestión. Esto opera como una totalidad, ¿ya? Es decir, en nosotros está todo lo que acabamos de decir. Está el macro, el exo, el meso, el micro, ¿cierto? Y el exo, el meso y el micro, son 4, ¿cierto? Todo está en mí, ¿ya? Es una primera cuestión. Estamos hablando, ¿por qué está en mí? Por ejemplo, hay una ordenanza municipal que dice X cosas, que en el fondo yo no puedo hacer tal o cual cosa en el espacio público. Eso me condiciona, digamos. O sea, no es que porque esté Mm, lejos no está en mí, está todo en mí, ¿ya? Entonces, cuando hay una crisis económica o hay problemas sociales, esto implica como una especie de implosión, ¿ya?
podríamos decir, de todas las estructuras de la organización social. El caso de la rebelión social no es más que, de alguna otra manera, a través de la política implosiona la sociedad chilena, ¿ya? Y implosiona en todas sus esferas sistémicas. ¿Sí o no? Ah, sí, No sé si te queda más claro. Así, tú también explotaste en algún sentido. Algunos explotaron a favor, otros explotaron en contra. Pucha, la violencia, estos jóvenes que son violentos. Otros no, hay que luchar porque hay que cambiar este sistema, porque es injusto, no sé qué. O sea, de todas maneras, todos fuimos afectados por ese problema. Veamos el COVID. El COVID va desde la economía, ¿cierto? Desde la propia que tienes que encerrarte en casa. Es decir, ¿cierto? Las municipalidades tienen que activar algún tipo de trabajo que a lo mejor le va a beneficiar a un vecino, un vecino tuyo. ¿Me explico? O sea, esto hay que entenderlo como una especie de totalidad, ¿ya? Porque la vida es una totalidad, son elementos analíticos. Por lo tanto, lo tenemos que entender como una forma de fragmentar para entender la realidad, ¿no? Pero siempre volvemos a entenderla en su totalidad. Por lo tanto, es buena tu pregunta porque justamente una crisis o los problemas que nosotros vivimos, ¿ya? Pueden estar más presentes o pueden tener mayor posibilidad de solución en algún nivel diferente de otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un micro basural en mi barrio, ¿a quién recurro? No voy a recurrir a lo mejor a mandarle una carta al presidente o la presidenta, ¿cierto? Voy a tener que recurrir al exosistema, que es el municipio que tiene la competencia, y voy a tener que generar una movilización porque no podemos aceptar que esta empresa nos tire toda la basura en nuestros barrios y se nos enferman los niños, ¿cierto? Veamos el caso de Puchuncaví, por ejemplo, y el caso de Puchuncaví ya es más a nivel nacional, ¿ya? O sea, Puchuncaví Quintero, ¿ya? Que son los conflictos socioambientales más fuertes que hemos tenido, digamos, y etcétera, ¿no? Bueno, la conflictividad, ¿ya? Y es un elemento importante porque esto no es una cosa armónica, la conflictividad, ¿cierto? Está absolutamente presente permanentemente en todos estos anillos de contexto desde lo micro, desde lo más personal, de aquello que me atormenta, respecto a cómo me relaciono, a cómo constituyo grupalidades, a cómo me comporto y participo de los ciertos órdenes o cambios institucionales, las posibilidades de participar o no participar en política, en cultura, ¿cierto? Etcétera, de lo que uno estudia. O sea, en realidad hay que entender de que estamos cruzados, y por eso estas líneas, estamos cruzados por todas estas dimensiones que configuran lo social y que está en uno. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos nacido hace 50 o 100 años atrás, en nuestras cabezas no existiría el debate o el discurso, más bien no el discurso, el debate respecto a la desigualdad de género. Sería muy incipiente, no estaría tan generalizado. Hoy día, el tema de género, digamos, el tema de la lucha feminista, tiene mucha mayor presencia, porque han impactado y han afectado digamos, el macrosistema respecto de entender que hay una dimensión de la desigualdad que tiene que ver, que está dividida por sexo, digamos, ¿ya? Y hay una desigualdad estructural. Eso, hace 50 años, no existía. Por lo tanto, esa conflictividad, cuando tú la incorporas, quiere decir que luego de esa conflictividad y de esa lucha, ¿cierto? Tú puedes incorporar esa concepción y comenzar a pensar y a darte cuenta lo machistas que somos los hombres, por ejemplo, y cómo trabajamos con respecto de eso. Nosotros como hombres. ¿Me explico, no? Entonces, como tú dices, eso explota por todas las dimensiones cuando tenemos dimensiones de conflictividad, sobre todo social, como la que hemos estado viviendo actualmente, como para llevarlo, digamos, al plano real en el cual estamos situados. Gracias. Bastía, ¿respondo más o menos? Bien, mira, nos hemos extendido bastante con la presentación. Se supone que digamos, por recomendaciones de las reuniones, no podemos ir más allá de una hora de clases por las dificultades de concentración. Y además tengo reunión con el grupo para, ¿cómo se llama?, definir bien el trabajo final para ustedes, para este mismo curso, ¿ya? Entonces, les quería pedir disculpas primero porque me extendí. Segundo, decirles que vamos a retomar el diálogo. Quizá hoy día yo hablé más, digamos, me disculpan por eso en realidad, pero vamos a retomar el diálogo en la próxima clase, ¿ya? Y en donde también les voy a presentar ya la pauta final del trabajo, pero vamos como por esa línea. Tratemos de ir pensando con las cosas que estoy diciendo, las observaciones que vamos haciendo para que vayan incorporando estas reflexiones, porque en realidad aquí los protagonistas de la producción de conocimiento aquí, en términos de la reflexión,
de lo que están observando son ustedes, no soy yo. ¿Me explico? Profe, Dime, Mauricio. respecto al primer tema, no se preocupe si hay profes que hacen clases 2 horas y cuarto, de repente, como que no se ha respetado al 100% esta iniciativa y en realidad la mayoría hemos estado de acuerdo en quedarnos un rato más los que pueden en algunas clases, así que tranqui, no se preocupe por faltar esos acuerdos porque ha sido el único que lo ha respetado al 100% al pie de la letra. Bueno, tratamos ¿cómo se llama?, de promover una cultura democrática y de acuerdo a la colectividad, digamos, y eso yo creo que hay que por lo menos decirlo y preguntar y todo eso, ¿no? Bacán. Y sobre todo porque son instancias biestamentales, ¿no? No es una cosa tampoco, y un diálogo que se estableció con los estudiantes, y eso yo creo que es muy importante. Yo también fui estudiante, y por tanto es importante justamente lo que decía el texto, la consecuencia política de una concepción, ¿cierto?, ontológica y ética de la relación es la democratización, no tenemos otra. O sea, ahí hay un tema interesante y eso tenemos que encarnarlo de manera concreta, ¿ya? Sí, No es solo bla bla, digamos. exacto. Bien, entonces, la verdad que quizás podamos hacer una pasada, entonces no sé si están los demás de acuerdo. Yo tengo esta reunión que partió a las 12, entonces quiero participar también de esa reunión, no perderme tanto. Profe, pero si tiene reunión, hágale nomás. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la reunión para definir el...? Ah, pero todavía... A ver, esperamos un poquito. Profe, una consulta, chica. Dígame. Con respecto al último trabajo, ¿cuánto tiempo vamos a tener para desarrollarlo? Porque nos quedan como 2 bitácoras todavía y el semestre se va a acabar y eso. Sí, mira, de acuerdo a la reprogramación, el trabajo le había propuesto yo que me lo entregaran el 16 de... A ver, espérate, que voy a cortar en la grabación para que no quede tan larga.